¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como ustedes saben, continuamos con este ciclo en el canal, hablando con distinguidísimos colegas sudamericanos cada vez que hay un partido de la selección argentina, con un periodista del país cuya selección es rival de Argentina en esta clasificación sudamericana, como el anterior que también lo hicimos. Bueno, y ustedes, lo voy a presentar, pero muchos de ustedes lo conocen porque es un amigo del canal, que es Fede Villalba, periodista paraguayo. Es un placer y un honor tener a Fede aquí, que sabe tanto de fútbol, así que vamos a charlar un poco con él de la actualidad de la selección paraguaya. Fede, un gran gusto. Gracias por estar en el canal como siempre. ¿Cómo estás? Hola Sergio, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí, a las órdenes y bueno, contando un poco los días, las horas para el gran partido que se nos viene. Sin duda para Paraguay un gran desafío enfrentar a Argentina por este gran momento por el que atraviesan ustedes y en particular por el nuevo comienzo para nosotros. Una salida inesperada de Guillermo Barroso Esqueloto y el comienzo del ciclo de Daniel Garnero que justamente se dará este jueves en el Monumental de Núñez. ¿Y qué tal, cómo fue recibido Garnero y cómo fue esto de la salida del mellizo Barros Esqueloto, ¿no? Porque, bueno, sorprendió un poco. Barros Esqueloto fue un jugador muy exitoso, en Boca llegó a una final de Copa Libertadores, pero da la sensación de que nunca encontró demasiado la vuelta en la selección paraguaya, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿qué expectativas hay con otros compatriotas como es Garnero, que dirigió Olimpia, es alguien muy conocido en Paraguay, ¿no? Sí, yo creo que sorprendió la salida de Barros Esqueloto porque se da recién después de una segunda fecha. Me parece que se apostó todo o mucho a ese primer partido contra Perú por varias cuestiones. Cambiamos de sede, llevamos de Asunción a Ciudad del Este. Una semana antes de ese partido se hizo una convocatoria general a la prensa para mostrar las instalaciones de Ipané. Varios programas deportivos transmitieron inclusive desde la sede de concentración. Es como si un día la AFA habilitara el predio de Seiza para que vayan todos los periodistas a hacer sus programas deportivos desde ahí. Es como que se transmitió o se trató de transmitir una especie de buena onda, inclusive con los directivos que se acercaban, que recorrían cada stand de parte, o sea, ellos recorrían cada stand y en cada uno de ellos había una radio o un canal de TV haciendo un programa en vivo. Me pareció interesante la iniciativa como para poder escuchar, como para tener un contacto un poco más cercano con la directiva. Pero, ¿qué pasó? No ganamos ese partido contra Perú. Existieron muchas críticas. Paraguay terminó jugando el partido con uno más durante todo el segundo tiempo. No lo pudo ganar. Fuimos a Venezuela con la esperanza de ganar ese partido, retomar el rumbo, terminar relativamente bien el primer combo y lamentablemente nada de esto se dio. Evidentemente que ya la cosa venía mal. Me cuesta pensar que cambiaron a un técnico por no ganar un partido. Pero, a ver, existía o existieron varios factores. El primero de ellos, una campaña mala que se transmite y se observa fácilmente a través del puntaje y de la efectividad que ha tenido Barros Esqueloto en este paso por la selección paraguaya. Ganó muy poco. Si hablamos de partidos oficiales, dirigió a la Albirroja en 8 ocasiones en eliminatorias, un solo partido, una sola victoria. Después, muchas críticas acá por algunas declaraciones suyas. Dio a entender, por ejemplo, tras el partido contra Perú, que no correspondía arriesgar, que era mejor ganar un punto que después alocarse y perderlo en algún contragolpe. Aún así, casi lo perdimos. Hay una pelota de Paolo Guerrero que pega en el palo ya en los últimos minutos, con Perú estando con 10, Paraguay con 11. Entonces, en el ambiente de fútbol, a ver, es como que se sentía que el entrenador decía, bueno, ¿será que no tenemos nosotros esa capacidad como para ganar esta clase de partidos? Nos vende menos, o sea, son muchos comentarios que surgieron. Por ejemplo, en ningún momento el técnico arriesgó, nunca quiso jugar con dos delanteros, con dos número 9. Entonces es como que algo pasó. Entonces, me pareció a mí que en partes, por más que las ideas futbolísticas sean otras, tenía o transmitía algunos mensajes de Berizzo. ¿Qué es lo que pasó con Berizzo? Para mí, él murió con su idea y nosotros detrás de él. O sea, lo que voy es, era un técnico que tenía una idea, una forma de jugar, él iba a jugar así y todos teníamos que jugar así y listo. Y no nos fuimos a ningún lugar. O sea, quedamos fuera del Mundial pasado, iba Rosé Esqueloto. Al comienzo llegó y bien, dejó algunos mensajes positivos, intentó algo distinto,
pero después es como que vamos a jugar a la nuestra y morimos con la nuestra y así terminamos. Entonces, se da una salida igual, para mí prematura, no sé si era ideal cambiar a un técnico después de una segunda fecha, es porque evidentemente algo se hizo mal en lo previo, es otro técnico que saca esta administración de APF, evidentemente que eso no es correcto desde ningún punto de vista, y por el otro lado, se armó una especie de discusión el día después del partido contra Venezuela, porque el partido fue martes. Aquel miércoles, recuerdo, surgió algún rumor, pero muy vago fue ese rumor y no tenía mucho sustento en ese momento. Y es como que el técnico se va a quedar, pero vamos a evaluar qué ocurre en el combo de octubre. Y ahí, bueno, entramos por algunas especulaciones. ¿Qué hacemos? Yo en ese momento dije, me parece que no es ideal sacarlo por la proximidad del siguiente partido. Y si lo vamos a sacar, traigamos a un técnico que tenemos a mano. Y en ese momento surge el nombre de Daniel Garnero. Esto como para cerrar un poquito la idea de este cambio de entrenador. Después, hubo una aceptación importante de parte de la afición deportiva por esta designación de Garnero. Por varias cuestiones. Un técnico conocedor y muy conocedor del fútbol paraguayo. Ganó 8 títulos locales. Está instalado acá hace muchísimo tiempo. Llegó, dirigió un equipo chico, Sol de América primeramente, lo clasifica a la Copa Sudamericana, después fue a Guaraní, fue Olimpia, Libertad, campeón con Guaraní, Olimpia, Libertad. En Olimpia gana 4 títulos consecutivos, 2018 y 2019. Va a Libertad, tiene 3 títulos locales. Probablemente, a ver, una de las críticas que se le hace al entrenador es no haber ganado, no haber llegado a una final de una Copa Internacional, pero ahí yo me pregunto, ¿quién llegó a una final internacional de los últimos técnicos paraguayos o quienes podrían dirigir la selección? Entonces, ahí se entró el debate de, particularmente, lo prefiero a Garnero porque conoce el fútbol paraguayo y porque si el partido era mañana contra Argentina, él ya tenía en mente con qué se iba a encontrar. Él ya sabía a quiénes iba a poner, conoce a todos los jugadores paraguayos. Estoy seguro que fuera de su trabajo en Libertad, alguna vez se puso a mirar un partido de Premier, a verlo a Miguel Almirón, a Julio Enciso, que alguna vez siguió el fútbol español, el fútbol italiano, siguió a algunos futbolistas paraguayos. Traer técnicos de afuera implicaba que un técnico venga, que conozca el medio, que empiece a averiguar cómo se juega, cómo se trabaja. Garrero conoce perfectamente la idiosincrasia del futbolista paraguayo y me parece ese es un punto a su favor. Después, bueno, pasar de un equipo de fútbol a una selección, y ese es un paso que veremos cómo le va a Garnero, pero yo lo ubico a Garnero hoy en día como, y ojalá sea así, como el Tata Martino de años atrás. Tata llega a la selección después de haber ganado títulos locales, inclusive mucho menos con Cerro y Libertad, y es un técnico que tampoco tenía un currículum importante antes de venir al fútbol paraguayo. Y aquí se destacó a nivel local. Bueno, recuerdo, cuartos de final de Sudamericana contra Boca, se elimina siendo técnico de Cerro, en Libertad se elimina en Copa Libertadores contra Internacional, en semifinales y hasta ahí nomás. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué no pensar que Garnero pueda ser el sucesor de Tata Martino con los logros que ha obtenido a nivel local y eso pueda trasladarlo a la selección paraguaya? Muy interesante lectura la que haces y está muy bien, porque sí se parece realmente la situación a la de Martino, ¿no? Un Tenco que si bien es argentino, lleva muchos años, como decías, en Paraguay, ganando títulos. Y ahora te iba a preguntar por la línea de fútbol de Garnero. En Argentina, si bien dirigió no fue tanto tiempo, pero Garnero fue un jugador fino, fue un jugador, un número 10 de los últimos 10 diría yo, casi, Sí, del sí, sí. fútbol argentino, porque después de Garnero jugó en los 90. Después de Garnero ya casi Argentina no fabricó, por decirlo así, más números 10, un número 10 de pausa, un número 10 de parar la pelota, de pensar. Y me da la sensación, por lo que comentás de tantos títulos, que trabaja muy bien en lo motivacional, ¿no? Que es algo realmente importante. Siempre fue un tipo inteligente para jugar el fútbol, igual que Martino, que también lo fue. Estuvo en vestuarios bravos, con Bocini, jugadores así, que realmente no era fácil. Con Brindisi en Independiente hizo un equipo que hizo historia en el 94, 95 también con el Zurdo López, me acuerdo, es decir, muy interesante. Entonces, me imagino la línea, pero te la pregunto, ¿cuál es la línea que Garnero podría imprimirle a este equipo paraguayo?
Y la otra cuestión es tácticamente cómo lo ves para el partido con Argentina. ¿Vos crees que va a haber cambios respecto de lo que hizo Guillermo hasta ahora? ¿O no se sabe todavía? De acuerdo a la lista, los convocados, por ejemplo. Esa es una cuestión que nos genera dudas, porque Garnero en Libertad últimamente venía jugando con un 4-3-3. Ujú. Por ejemplo, Libertad tiene a disposición a dos históricos delanteros de la selección paraguaya, Roque Santa Cruz Claro. y Oscar Tacuara Cardoso. Nunca juegan los dos, Mm. nunca juegan los dos al mismo tiempo. Un Claro. partido, recuerdo ya, por una situación extraordinaria, faltaban 20 o 25 minutos, una cancha pequeña, empezó a tirar pelotas largas y puso a los dos, pero generalmente juega uno. Imagínense el lujo que se pega Garnero, tener a Roque Santa Cruz y a Tacuara Cardoso, que aún están vigentes para nuestro fútbol. A nivel internacional Claro. es diferente, pero por lo menos aquí marcan diferencias. Coste que a Roque le costó un poquito este año, pero aún así sigue siendo una pieza importante dentro del funcionamiento de Libertad. Aquí, por ejemplo, Garnero fue parte importante de la levantada futbolística de Héctor Tito Villalba, ustedes lo conocen muy bien, es argentino de hecho, nacionalizado paraguayo, fue campeón de la Libertadores con San Lorenzo en el 2014. Tito Villalba había sido convocado para uno o dos partidos amistosos, 2018 jugó inclusive uno de ellos, o los dos si no me equivoco, y aquí en Paraguay hace un tiempo se habla de por qué no lo convocan, y el mismo Garnero se le escapó, entiendo una vez una declaración, siendo técnico de Libertad, dijo, si yo era el técnico de la selección lo llevaba. Lo dijo palabras más, palabras menos, y bueno, en su primera convocatoria lo lleva Tito Villalba. Por ejemplo, es un jugador importante, levantó su nivel con él. Vuelvo a otro ejemplo, Roque Santa Cruz, estando en Olimpia en el 2018, cuando Garnero llega, estaba más al borde del retiro que otra cosa. Jugaba, alternaba, los técnicos como que no lo peloteaban tanto, y llegó Garnero y más o menos dice, este equipo va a girar en torno a Roque. Y Roque tuvo un nivel fantástico durante 2 años. En aquel momento tenía 38, 39 años y uno lo miraba y decía, parece un chico de 20 por la manera en que corría, marcaba goles, impresionante era todo lo que hacía Roque. Salió Garnero de Olimpia y el nivel de Roque se vino a pique. Garnero lo lleva de vuelta a Roque al Libertad y el Roque que llega a Libertad el año pasado muy parecido al de Olimpia en temporadas anteriores. Probablemente por la diferencia de un club y otro, no tuvo capaz la misma repercusión, pero en Libertad, Roque la rompió en especial en el primer semestre del 2022. O sea, evidentemente que juega mucho con la cuestión motivacional. Ese es un factor importante. Se me ocurre que hay un nombre en la selección paraguaya que no fue tenido en cuenta por Barros Esqueloto, se le preguntó al entrenador más de una vez y más o menos dio a entender que no estaba muy metido en la selección. Hablo de Tony Sanabria, actual delantero del Torino, había hecho formativas en Barcelona de España, no llegó a debutar en Barcelona, después fue cedido a varios clubes entre España e Italia. Está en un buen momento en Torino y aún así no fue tenido en cuenta. Es cierto, hay que decir que Tony Sanabria ya tuvo más de 20 partidos en la selección, es convocado por distintos entrenadores y realmente nunca marcó la diferencia. Pero uno dice, nosotros, selección paraguaya, no sé si podemos pegarnos el lujo de dejar fuera a un delantero que está haciendo goles en Europa. Y coincide la salida de Barros Esqueloto, la llegada de Garnero, la primera convocatoria de Tony Sanabria, por citar un ejemplo. No sé qué pasó con Tito Villalba, no sé si fue una cuestión del entrenador anterior, fue una cuestión de rendimiento, pero me parece hace rato está en un buen momento, podía haber sido convocado y su convocatoria no se dio. Y pongo otro ejemplo, porque lo escuchaba cuando llegó al país, Gastón Jiménez. Él es argentino, de hecho fue convocado por Scaloni, estuvo en un partido amistoso, creo que fue en el 2018, y no sé por qué regla de tres, después viene a jugar por Paraguay. A ver, lo digo así porque ustedes lo conocen más. Para nosotros Gastón Jiménez fue una de las peores incorporaciones, entre comillas, que hemos tenido, porque lo trajo Berizzo y en un momento dado era el equipo giraba en torno a Gastón Jiménez. Era Gastón Jiménez y 10 más prácticamente. Y es un jugador que realmente aquí no marcó la diferencia. Pero hoy lo escuché, o lo escuché cuando llegaba,
y él decía que son momentos distintos y que él está mejor en lo futbolístico y en lo psicológico. Entonces ahí me pongo a pensar y digo, no sé, a ver, fuera de todas las críticas que recibió, porque hay que decir que fue duramente criticado, eh, algo habrá pasado con los cuerpos técnicos anteriores. Bueno, él de hecho no fue llamado, eh, él es llamado por Berizzo, juega de titular varios partidos, después va al banco, pero sigue siendo llamado. Barros Esqueloto ya no lo citó, pasaron 2 años, si no me equivoco, de su última convocatoria, y ahora vuelve a ser llamado. Entonces digo, a ver, el técnico en primer lugar, hablo de Garnero, toma una decisión un tanto impopular. El día en el que se lanza la convocatoria, Gastón Jiménez era trending topping en Twitter. La gente ni sabe, reconozco, le perdí el rastro a él, pero sin conocer su actualidad futbolística, todos lo criticaban. ¿Por qué viene Gastón Jiménez? ¿Qué esto y aquello? Pero después de averiguar un poquito más, capitán en Chicago Fire, está jugando de manera activa en la Major League Soccer, y él mismo habló de un cambio futbolístico y psicológico. Eh, Va a coincidir con Garnero. Entonces uno dice, bueno, por ahí muestra una versión distinta ahora. O sea, insisto, lo que él mostró en la selección hasta aquí ha sido muy malo. Pero, bueno, con este nuevo entrenador, con el paso de los años, con una madurez que el mismo futbolista reconoce, bueno, vamos a verlo. ¿Por qué no dar otra oportunidad? Y por ahí viene y termina siendo un jugador importante dentro de la estructura de la selección. Fede, una cosa importante también pasa por los jugadores que están en Europa. Principalmente hay dos muy destacados en la Premier League, como Almirón y como Chiso, a quienes mencionaste antes, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Cuánto va a girar o cuánto crees que va a girar esta selección paraguaya en función de ellos? Porque son realmente jugadores de mucho peso hoy por hoy en la Premier League, ¿no? Entonces, me imagino yo Claro. que habrá muchas posibilidades con ellos, se jugará mucho con ellos. Bueno, Enciso desde otra posición, pero Almirón de extremo que está funcionando muy bien en el Newcastle. Entonces, bueno, ¿cómo es ese aporte de ese mix entre jugadores del fútbol local, que parece que Garnero tiene bastante en cuenta por lo que decís, y estos jugadores que vienen de afuera, que tienen una dinámica diferente, ¿no? Bastante diferente a la sudamericana en general, no solo Paraguay, sino sudamericana en general. Claro, en el caso de Enciso, él está lesionado. Él se perderá lo que resta del año. Ya no fue tenido en cuenta para el primer combo, no estará en este y tampoco en el siguiente. Lo operaron hace cuestión de un mes, si no me equivoco, y habían informado que su tiempo de recuperación será de 4 meses, por lo cual él está fuera de lo que resta de la temporada. Una pena, porque esta era su segunda temporada en el Brighton y jugando, y de acá nos entusiasmamos y queríamos ver todos los partidos del Brighton, y nos centramos en la lesión, hicimos un seguimiento y bueno, sin dudas, me parece que todo aquel futbolero paraguayo lamentó el tiempo de recuperación que tendrá. En reemplazo de Enciso, llegó a la selección y muy bien Ramón Sosa. Ustedes lo conocen muy bien, está jugando en Talleres de Córdoba, es una de las figuras. Nosotros lo conocimos a Ramón Sosa, pero a ver, me parece que se da, así como Almirón, el caso de futbolistas que acá probablemente no llamaron mucho la atención, por algún motivo. Jugaron, llegaron, pero a ver, el hincha de Cerro no lo recuerda, por ejemplo, al Mirón en un gran partido, habiendo sido parte demasiado importante de un campeonato. Sí, salió campeón, pero no era una pieza clave. De Cerro a Lanús, y es como que de ahí hace carrera. Con Ramón Sosa me parece pasó casi lo mismo. Pasó por Olimpia, fue parte de un campeonato, pero no marcó diferencias. Va a Gimnasia, de Gimnasia va a Talleres y ahí despega. Ese es un caso muy particular que se da con muchos futbolistas paraguayos que salen de clubes importantes inclusive, pero si uno mira su ficha, tienen 1 o 2 títulos locales y capaz no marcan la diferencia, van afuera y la rompen. Matías Rojas, hasta hoy sé que los hinchas de Racing lo extrañan, por ejemplo, hoy en Corinthians. Aquí Matías Rojas fue un 10 que pasó casi desapercibido. Yo creo que Cerró lo empieza a ceder a préstamo como para desprenderse de él. Entre Lanús, Defensa y Justicia y Racing, pues mira la carrera que hizo después. Y es más, el Matías Rojas de Cerró no tenía esperanzas de ser convocado a la selección. Hoy, en base a la carrera que hizo afuera, que está haciendo afuera, hoy es tenido en cuenta en la selección. Y en el caso de Almirón, puntualizando la parte futbolística, lamentablemente con Almirón se da el mismo ejemplo de otros futbolistas en la selección.
es un Almirón en Newcastle y es otro Almirón en la selección paraguaya. Me gustaría ver al Almirón que le hizo un gol semanas atrás al Paris Saint-Germain, por ejemplo. Aquí todo el país habló ese significado de que un paraguayo marque un gol en la Champions League. Nosotros tenemos, por supuesto, una historia futbolística muy distinta a la de otros países. De hecho, reflotó un dato de 10 jugadores paraguayos, creo que eran 10 o 9, solo 10 a lo largo de la historia que marcaron goles en Champions League. Entonces, evidentemente que nuestra historia futbolística es distinta a la de otros países. Festejamos eso y uno dice, bueno, es por qué ese Almirón no se lo puede trasladar a la selección. Pasaron ya varios entrenadores y yo recuerdo algunos que otros partidos interesantes de Almirón y nada más. Pero ahí voy a un punto importante. Uno de esos partidos interesantes que a mí me encantó y en aquel momento dije, si este es el rendimiento de Almirón de acá hasta el final de las eliminatorias, nos vamos caminando al Mundial del 2022, lamentablemente no fue así, contra Argentina, en la Bombonera. Él genera la jugada que termina en el penal, Claro. hace un par de corridas interesantes, un par de habilitaciones, inclusive en una, por ejemplo, ya en el segundo tiempo, gana un tiro libre en las cercanías del área, después creo que Ángel Romero patea, el arquero saca el córner o pega en el palo. Eh, esa versión de Almirón es extraordinaria. Ahora uno dice Paraguay-Argentina de visitante y con Argentina saliendo a ser protagonista, yo creo que Almirón puede tener espacios. Y me parece que ahí puede marcar y ojalá marque las diferencias a partir de a partir de ser extremo de la velocidad que pueda tener. Y del otro lado está Ramón Sosa. Ustedes que lo ven semanalmente saben un poquito más. Ha sido importante Ramón Sosa. Llegó a la selección, lo miramos así de reojo. El técnico, sí, ese fue un acierto. Lo pone de titular en el partido contra Perú. Fue la figura contra Perú. Contra Venezuela el nivel ya fue otro. Me parece más contagiado por el resto de sus compañeros, pero en el balance global, Ramón Sosa fue lo mejor de Paraguay en el combo anterior. Entonces uno dice, Almirón, Ramón Sosa, y algo podemos hacer. Y además Almirón, aquí en Paraguay, se cargó una mochila muy pesada cuando una vez hace una declaración para mí desacertada, salió a decir que porque él era blanco de las críticas de, a ver, no solo de los periodistas, de los hinchas, hasta de los mismos jugadores de otras generaciones, pero generaciones que sí nos llevaron a Copas del Mundo. Y Almirón era blanco de las críticas y una vez salió a decir que prácticamente nadie puede hablar contra ellos, que el único que tiene derecho a hablar es Chilaver. Desacreditó a varios jugadores que fueron parte de mundiales, fueron campeones de América en sus equipos y esa declaración como que no quedó muy bien. Yo creo que él solo se cargó una mochila pesada. Entonces es como que, bueno, saliste a hablar, saliste a tirotear contra gran parte de la historia del fútbol paraguayo, que no es algo menor, entonces, hacete cargo de eso, ponete la mochila al hombro y llévanos al mundial, ¿verdad? Pero igual, yo insisto que Almirón, por su característica, muchos aquí creemos que es pasarle la pelota al Almirón y que él haga el resto. Y me parece que no es así, o sea, no es un jugador de esas características. Puede ser parte importante dentro de un funcionamiento colectivo y ojalá lo pueda demostrar ahora con el nuevo entrenador. Fede, ¿qué expectativa hay en Paraguay en esta clasificación? Hay que, bueno, entender que es una clasificación distinta a las anteriores. Hay 6,5 plazas para 10 equipos, es decir, que las chances aumentan para todos. Pero, bueno, una selección paraguaya que viene de ausencia de algunos mundiales en los últimos tiempos. ¿La expectativa cuál es hoy? De estar clasificado, pero por ejemplo, ¿en qué posición? ¿Pelear dónde? ¿Contra quiénes? ¿Dónde en principio, ¿no? O sea, cuando se hace un estudio preliminar, ¿qué se dice sobre esto? Yo creo que seguimos siendo una incógnita. Recuerdo que para las eliminatorias pasadas hablamos sobre el tema y yo te decía, somos una incógnita. Y 4 años después o 3 años después, te respondo lo mismo. Hay expectativas porque, bueno, el cupo ha aumentado, pero aquí, por ejemplo, esto del Mundial 2030, el hecho de que vamos a jugar un partido aquí y que ya estamos clasificados por ser anfitriones, generó hasta una especie de burla en la afición, como diciendo, bueno, si nosotros no vamos al Mundial, el Mundial viene hacia nosotros, ¿verdad? Es como queriendo, Mahoma y bueno, la eso, montaña. Mahoma y la montaña, pero sí, versión futbolera. exactamente, Claro. es parte, es parte del folclore. Ahora, yendo a lo estrictamente futbolístico, yo creo que tenemos que empezar a ganar, empezar a sumar puntos, o sea,
No vamos a mentirnos acá. Paraguay jugó un partido amistoso contra Nicaragua el Día del Padre, 18 de junio creo que fue aquí. Estadio Defensor del Chaco, 10 de la mañana. A alguien se le ocurrió la idea de jugarlo temprano para que la gente pueda después festejar con los padres y compañía. Entradas prácticamente gratuitas. Se pagaba en un solo sector y en ese sector en el que se abonaba el costo era de $1 y algo, costo simbólico. El estadio no estaba lleno, no estaba lleno. O sea, poniendo entradas gratuitas, no pudiste llevar 35.000 personas. Me parece que ese fue un punto clave para que el partido se lleve a Ciudad del Este. Con costos poco altos, el estadio estaba lleno, pero era cambiar de público. Era ir a ver a una selección fuera de lo que es Asunción propiamente. Ahora Paraguay vuelve a Asunción. Se dieron a conocer justamente en la semana los precios de entradas contra Bolivia, costos relativamente altos, que yo estoy seguro, si nos va mal contra Argentina, hablo de mal, significaría perderlo por goleada o mostrar lo mismo de siempre, yo no sé cómo hará la PF para que la gente vaya a comprar esas entradas. Estoy casi seguro que van a terminar regalando entradas sobre la hora. Entonces, aquí, a ver, antes del partido contra Perú es como que empezaba un nuevo proceso, el chip cambió, nos entusiasmamos, todos dijimos, bueno, ya está, vamos a olvidar el pasado, concentrarnos en esto. Y después contra Perú se vio lo mismo de años anteriores, entonces es como que se desinfló, o sea, en un partido se desinfló ese entusiasmo. Yo pienso que el entusiasmo va a volver una vez que se consigan resultados y que la afición se dé cuenta que esto puede funcionar. Hoy en día, yo sigo pensando, y hace 2 eliminatorias digo lo mismo, seguimos siendo una incógnita por las distintas situaciones que estamos mencionando. Fede, para terminar, Paraguay siempre es un rival que le costó mucho a Argentina, inclusive le costó mucho como Sí, local. Ha perdido partidos de cierto, clasificación, cierto. ha empatado muchos. Recuerdo una situación no exactamente igual que la de ahora, pero en 1993, para Estados Unidos 94, Cayetano Dorré, me acuerdo que decía que los conocía en el avión a los jugadores, que prácticamente para ir a la cancha de River, una selección argentina que venía con una cantidad de partidos invictos que justo había perdido frente a Colombia, pero que todavía estaba con chance de ir directamente al Mundial y que termina empatando 0-0 con ese equipo de Paraguay. Es decir, siempre costó muchísimo, bueno, en la última clasificación, que después deriva en ser campeón del mundo, no le pudo ganar tampoco a Paraguay en la Bombonera. Es Cierto. decir, siempre le ha costado mucho, ¿no? Y además, otra característica es que mucha gente paraguaya en Argentina le va a alentar a Paraguay, a la Roja, ¿no? Sí, Es sí, sí. más, no sé si no van a cantar lo de Curepí, ¿no? El que nos falta es Curepí, como suelen cantar, ¿no? En Paraguay. Pero bueno, esto es así. Entonces, ¿cómo opera eso? Una pregunta por ahí histórica, pero ¿por qué Paraguay siempre es un rival tan complicado para Argentina? ¿Hay una motivación especial para jugar contra Argentina? ¿O por qué? Yo creo que sí, yo creo que el jugador paraguayo tiene otra motivación a la hora de enfrentar a Argentina. De hecho, creo que son 20 partidos en total, 20 o 21, eh, en eliminatorias desde el 65. Se registraron 11 empates. El empate es el resultado que más se ha registrado en los partidos entre Paraguay y Argentina. En las últimas eliminatorias, yo recuerdo una sola derrota de Paraguay, aquel partido en Córdoba. Sí. Debuta Gerardo Peluso como técnico de la selección, Messi en un gran nivel, Sabela era el técnico de Argentina, gana ese partido 3-1 Argentina. Después hay una victoria de Paraguay en Córdoba también, gol de Derlis González cuando Francisco Chiquiarse era el técnico de la selección, Bausa, el de Argentina. Y después grandes actuaciones, o sea, desde aquel 0-0 que mencionaste, Costa Rica Argentina le gana a Paraguay 3-1 aquí en Defensores. Roberto Cabañas, si no me equivoco, marca el gol para Paraguay, aquel partido en el que había más argentinos en la cancha que paraguayos, una situación particular y que siempre se recuerda aquí. Después aquel golazo de Chilavera al Monouro, bueno, no fue un golazo realmente, pero me Pero fue un parece que la gol, situación pero fue el gol más fue, anunciado de la historia, ¿no? Porque sí, Chilavero venía sí, sí, hablando de ese gol. exactamente. Claro. Por eso, o sea, para decir que técnicamente fue un golazo, no fue un golazo, pero fue un gol del que se habla hasta ahora y por los siglos de los siglos se va a seguir comentando, porque ya se dio una rivalidad meses antes por aquel gol que le hace
jugando por Vélez ante River, y es como que el ambiente sentía que si había un tiro libre para Chilaver iba a terminar en gol. Y es un gol que los paraguayos recordamos y bastante, aquel del 96. Y en las siguientes eliminatorias, por ejemplo, el gol de Toro Acuña para el 2002, un 0-0 para el 2006. En el 2010 empatamos 1-1, un gol en contra de Heinze, por ejemplo. Entonces, sí, Paraguay ha tenido buenos resultados contra Argentina y ha tenido buenos resultados en el Monumental, porque de hecho me parece que Argentina cambia de sede para jugar contra Paraguay, no sé si fue por eso, pero basándose también en los antecedentes, porque había 4 o 5 partidos consecutivos que Argentina no le podía ganar a Paraguay. Va a Córdoba, gana Argentina, repite Córdoba para la siguiente eliminatoria, gana Paraguay, traslada el partido, bueno, esa eliminatoria última fue un poco particular, por lo menos en el comienzo, por el tema de la pandemia. Se juega en cancha de Boca, creo que la cancha de River no estaba habilitada en ese momento, estaba en construcción. Se juega en cancha de Boca sin público, el partido sale 1-1. Y ahora Argentina, evidentemente, aprovecha la nueva infraestructura de River para jugar ahí. Y veremos, o sea, veremos cómo le va a Paraguay. Pero sí, sí, es cierto, hay que decir que nos ha ido históricamente bien, en especial en las últimas eliminatorias en el Monumental de Núñez. Ojalá podamos rescatar un empate. O sea, con eso te digo todo. Yo creo que hay mucha gente aquí en Paraguay que es poco probable que alguien se ilusione con una gran victoria, como sí ocurría en eliminatorias anteriores. Acá uno dice, si rescatamos un puntito de allá, le ganamos a Bolivia, listo, ya está, nos encaminamos al Mundial. Bueno, es el comienzo recién, ¿verdad? Pero Sí. tratando un poco de transmitir algún mensaje optimista. Muy bien, Fede, te agradecemos muchísimo, como siempre, la participación, excelente, nos pusiste muy al día con la selección paraguaya, y bueno, no será la última vez que hablemos porque sabes, sos invitado permanente al canal, así que muchísimas gracias y un abrazo para vos, ¿eh? Muchas gracias, Sergio. Un saludo para todos los seguidores. Bueno, y a ustedes, como siempre, les pido que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan, no olviden de suscribirse, y después vamos a poner las redes para que sigan también a Fede, ¿eh? Chao. Hasta la próxima.